una profesional muy destacada, discúlpenme, aquí, ahí sí. Ella es Gisela Carrasco Barras, terapeuta ocupacional infanto-juvenil, máster en trastorno de espectro autista, Universidad de La Rioja, España, y además es docente de la Universidad San Sebastián. En la misma, ¿cierto?, carrera de terapia ocupacional. Tiene muchos años, bastante experiencia y experticia, ¿cierto?, en el trastorno de espectro autista. Así que, Gisela, te doy el pase y muchas gracias por esta oportunidad de conocer este tema que tanto nos interesa a varios papás. Gracias, Constanza. La verdad es que para mí es un gran placer y un agrado poder tener esta instancia de poder conversar un poquitito sobre esta área que tiene que ver con la interacción social en los niños y en las niñas dentro del espectro autista. Es un tema que a veces no se profundiza tanto y que es importante generar estas instancias de aprendizaje y de retroalimentación. Ojalá que también después se genere un momento de conversación, sería fantástico también para poder retroalimentarnos entre todos con respecto a este tema. Vamos a partir entonces, bienvenido a todos los que están presentes. Dentro de las presentaciones que generalmente yo hago, dentro de la primera diapositiva, yo genero un poco sobre el glosario de la presentación. Entonces, como les estaba comentando, siempre en mis presentaciones yo parto hablando un poquito sobre los temas que abordo en la presentación. Ahora quiero hacer algo distinto y quiero empezar hablando con respecto, porque es importante hablar del desarrollo de las habilidades sociales en niños dentro del espectro. Y dentro de la importancia, ahí sí puede avanzar un poquitito. Las habilidades de interacción social son comportamientos y tipos de pensamientos, ¿ya? Ahí a lo mejor avanzar a toda la diapositiva. Eso, ahí sí. Las habilidades de interacción social son comportamientos y pensamientos que permiten resolver situaciones sociales, ¿ya? Y dentro de eso hay un manejo y un dominio de las capacidades sociales, ¿cierto?, que son necesarias para tres cosas súper importantes. La primera es fomentar la integración, ¿ya? La segunda tiene que ver con el desarrollo de la calidad de vida de ese niño o de esa niña en formación, y también habla mucho en relación a la estabilidad emocional. El rasgo nuclear de los niños dentro del espectro es que hay una alteración cualitativa en el desarrollo social. Por lo tanto, esta presentación viene un poquitito a hacer una reflexión de cómo abordamos desde el contexto del hogar y desde el contexto de la casa, desde otros contextos, digo también escolar, terapéutico, porque viene a ser un componente primario para el desarrollo ocupacional de los niños y también porque les permite desenvolverse en la cotidianidad. ¿Ya? Entonces, es de suma importancia hablar el desarrollo social de los niños, porque además a veces nos enfocamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con otras características de los niños con TEA. Por ejemplo, las características sensoriales o las características en relación a los intereses restringidos y estereotipados. Pero ¿qué pasa con este criterio, que es el criterio A, ¿cierto?, que tiene que ver con esta dificultad en el desempeño social, en la interacción y en la comunicación, ¿ya? Entonces, es a raíz de eso que es importante que este sea un tema que ya es hora de comenzar a conversarlo de forma más seguida o más común dentro del autismo. Siguiente. Y falta ahí que aparezca algo más. Dentro de la definición de la interacción social es súper importante que logremos incorporar de que la interacción social es una habilidad, ya que se genera en el desarrollo acorde al ciclo vital, ¿ya? Y estas habilidades son conductas que son observadas, que uno puede observar en los niños, ¿ya? A través de un intercambio social. Y dentro de algunos tipos de estas conductas observadas tiene que ver con esto, con el acercamiento, con el inicio, con las miradas, con el posicionamiento, con los tiempos de respuesta, con la duración de los tiempos de respuesta, con la empatía y con prestar atención.
Ahora, ahí yo acabo de mencionar algunos componentes, por ejemplo, en relación a los tiempos de respuesta, y alguien puede estar por ahí a lo mejor dentro de las personas que están en esta charla, refiriendo que a lo mejor su hijo o algún cercano, ¿cierto?, dentro del espectro, no tiene lenguaje verbal. Tenemos que entender de que la interacción social no solamente está ligado con la verbalización o con este lenguaje hablado, ¿ya? Nosotros podemos no tener lenguaje verbal y aún así comunicarnos y tener un intercambio social. Eso es súper importante que lo tengan en consideración. Siguiente. Dentro de las etapas del desarrollo social, y acá voy a hablar sobre la primera etapa, falta una que aparezca dentro ahí viene, esa. Dentro de las etapas del desarrollo social, acá les voy a mencionar un poquitito sobre los hitos del desarrollo que están en las primeras etapas o en estos rangos etarios que se mencionan acá, y también hablemos un poquitito de algunas banderas rojas que debemos identificar cuando no están presentes estos hitos del desarrollo. Entonces, lo primero que podemos comentar es que de los 0 a los 12 meses está el hito del desarrollo de la exploración social. Entre los 2 y los 3, de los 3 meses aparece lo que tiene que ver con la sonrisa social. Los bebés en esta etapa del desarrollo presentan el primer esbozo de la sonrisa y que tiene que ver con una interacción social, ¿ya? También está toda la exploración sensorio-motora y que tiene que ver con este balbuceo inicial de estos primeros meses de vida. Por lo tanto, ahí también podemos mencionar las banderas rojas de alerta en relación a que cuando estos hitos no están presentes, uno tiene que tomar atención, ¿ya? Después, entre los 2 y los 3 años, aparecen las primeras respuestas empáticas, que son estas respuestas en donde el niño logra identificar o desarrollar la empatía por un par o incluso por un adulto. Y aparecen también las primeras respuestas sociomorales, ¿ya? Que tienen que ver con la culpa, la vergüenza y el orgullo. Cuando estas respuestas no están presentes y tenemos un niño que en general es un poco más introvertido, que no genera respuestas empáticas, que en realidad está en un juego, ¿cierto?, muy individualizado, no ha experimentado el juego simbólico, aquí podríamos estar identificando ciertas banderas rojas en las que tenemos que tener alerta, ¿ya? Después nos saltamos a entre los 5 y los 7 años. Y acá me gustaría comentarles que viene un concepto que es súper interesante de reflexionar, que tiene que ver con las exigencias sociales. Entre los 5 y los 7 ya empieza la educación o la incorporación de los niños a contextos educacionales, ¿ya? Y acá lo que se observa es que dentro de los pares empiezan a tener estas exigencias sociales que son la identificación de ciertos niños o niñas que empiezan a sobresalir en el resto y empiezan a generar conductas en donde ponen a prueba a otros niños en relación a sus características sociales. Aparece típicamente el niño que es más parlanchín, el niño que es más extrovertido, que pone más desafío entre los pares, ¿cierto? Y el niño empieza a generar un sentido de a poco de autoconocimiento social, ¿ya? Entonces, entre los 5 y los 7 es un niño que logra identificarse como un ser social, y también ahí menciono un concepto que se llama maestría social. Y esto tiene que ver con identificar en el niño, ¿cierto?, el sentido de autoeficacia, es decir, el niño empieza a comprender en esta etapa del ciclo vital cuáles son sus características y sus competencias para desenvolverse en un contexto social. Entonces, cuando tenemos un niño con autismo, ¿cierto?, una niña dentro del espectro, en esta etapa observamos específicamente niños que logran desarrollar algunas exigencias sociales, pero no en su totalidad. Y desde ahí eso es algo que tenemos que abordar, ¿ya?
Después entramos a la etapa de la adolescencia y de ahí hacia adelante, en donde los niños entre los 7 y los 12 años van tomando o ejercen su identidad social, por lo tanto eligen sus grupos de pares, son niños que logran identificarse con otros, empiezan a aparecer los mejores amigos, y desde ahí cuando trabajamos con niños dentro del espectro, adolescentes por ejemplo, que son niños que tienen lenguaje verbal, y cuando nos refieren que de forma preferente, no tener contacto con pares, no sociabilizar en reuniones familiares, en no participar en momentos sociales del curso, por ejemplo, y que prefieren un estado más de introversión, también ahí podemos identificar, ¿cierto?, de que el niño no se siente competente o no se siente con las habilidades para desenvolverse en este contexto. Por lo tanto, eso sería una bandera roja y es una área que también se debe trabajar. Entonces, no sé, me imagino que hay profesionales en esta charla, ¿cierto? Del área, de otras áreas también, hay papás, cuidadores, entonces es súper interesante que vayan identificando a los niños con los que ustedes trabajan o también a sus propios hijos y viendo en qué área están, ¿cierto? Es importante que logren identificar cómo este niño se desenvuelve socialmente y cómo es su nivel de sentido de autoeficacia, es decir, su sentido de poder desenvolverse acorde al contexto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Porque es importante trabajar en su desarrollo y cuáles son sus componentes. Primero, dentro de la definición, estamos abordando que las habilidades sociales es la capacidad, ¿cierto?, de establecerse como un ser social y relacionarse con otros de forma satisfactoria. Es decir, cuando un niño logra tener la capacidad de vincularse con un otro y logra satisfacer sus necesidades sociales. Es decir, un niño que expresa sus emociones, es un niño que solicita, es un niño que tiene un adecuado contacto visual y que logra interactuar con esta persona o con este otro agente social y puede desenvolverse. Esas son las habilidades sociales. ¿Ya? Y vamos a ver también sobre el desarrollo de esta habilidad social cuando los niños no la presentan. Siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar un poquitito entonces de cuáles son los componentes, porque estos componentes son los que tenemos que identificar también si es que los niños los tienen presente o desarrollado, y si no, tenemos que trabajarlas. Dentro de la primer componente están las habilidades de percepción y cognición social. Y acá tenemos dos, las habilidades socioafectivas y vamos a pasar al tiro a explicar esas primero para no perder el hilo. Siguiente, por favor. Dentro de las habilidades socioafectivas están estos dos componentes que son súper importantes y son los primarios. Dentro de las habilidades socioafectivas está el reconocimiento y la comprensión de las emociones del otro y también las de sí mismo. Les pasa a veces que, dentro de ahí la reflexión que vayamos identificando de sus niños, que a veces cuesta que un niño logre reconocer sus propias emociones, genere conducta de frustración de repente y uno no logra identificar qué fue lo que pasó. A veces puede estar influyendo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con conductas estereotipadas, restringidas, en donde el niño, al tener este procesamiento de la información de esa forma, le genera poco reconocimiento de la emoción, y poca comprensión de esta. Es ahí donde tenemos que trabajar esa área, ¿ya? Y no solamente desde el propio reconocimiento, sino que también desde el reconocimiento de la emoción del otro. ¿Ya? Eso es importante también reconocerlo. Y el otro concepto importante tiene que ver con la autorregulación emocional. ¿Les pasa o les es conocido que tenemos niños que tienen baja tolerancia a la frustración y que rápidamente cuando algo no funciona se desregulan emocionalmente? Generan conductas disruptivas, por ejemplo, la habilidad emocional, autoagresión, heteroagresión, ¿cierto? Grito, explosivo, es porque no tienen la capacidad de autorregularse y necesitan de un tercero para generar esa contención.
Por lo tanto, es un área que se debe trabajar reconociendo cuando el niño no ha desarrollado esta competencia. Siguiente. Y acá también faltaba un componente de las habilidades socioafectivas que tiene que ver con el uso de respuestas empáticas. La empatía es una respuesta, ¿cierto?, que tiene que ver con entender o ponerse en el lugar del otro. Los niños con autismo, en su mayoría, no todos, porque hay algunos que sí la tienen desarrollada, les cuesta un poquitito lograr empatizar, por ejemplo, en un contexto social cuando otro niño se cae, por ejemplo, o cuando otro niño está con una conducta disruptiva. Parece que el niño con autismo logra vincularse en esa acción que está sucediendo, pero no logra tener respuestas empáticas en relación a eso. Acercarse, prestar ayuda, preguntar, comunicarse, etc. Entonces, cuando eso no está desarrollado en la primera infancia, es algo que tenemos que trabajar para que después en edades del ciclo vital más adelante sea una respuesta inmediata en cualquier contexto social. Siguiente. El otro componente son las habilidades sociocognitivas. Y acá tiene que ver con la comprensión del impacto de nuestras conductas sobre los demás. ¿Les pasa o han escuchado hablar de que cuando un niño, por ejemplo, genera una conducta disruptiva heteroagresiva, es decir, por ejemplo, muerde a otra persona como respuesta frente a un contexto en donde el niño, por ejemplo, no entiende lo que está pasando o está con muy baja tolerancia a la frustración, genera esta conducta, ¿cierto?, de morder a un otro. El niño no comprende el impacto porque solamente lo tiene incorporado como una respuesta, ¿ya? Entonces es súper interesante poder identificar cuando el niño logra, a través de un trabajo, ¿cierto?, con la familia, con los profesionales, con el equipo, lograr identificar que el niño desarrolle esta comprensión de la acción de él frente a un otro. O cuando un niño, por ejemplo, lanza cosas, o cuando un niño, por ejemplo, también incluso se autoagrede como respuesta frente a una conducta de no entender qué es lo que está pasando, es una respuesta esperada, y por lo tanto también no entiende el impacto que genera, por ejemplo, en sus cuidadores. Hay muchos papás con los que yo trabajo y con los que he trabajado que de repente me dicen, no entiendo por qué él hace esta acción y no logra ver que yo no sé cómo ayudarlo. Desde ahí hay que hacer un trabajo súper detallado, súper individualizado, desde lo sociocognitivo para que el niño comprenda este impacto en los otros. ¿Ya? Eso es algo importante que tenemos que revisar. Siguiente. Está también la adopción de la percepción, ¿cierto? Que está ligado, porque es algo, estamos hablando acá en esta habilidad de procesos cognitivos. Cuando tenemos un niño dentro del espectro, a veces empezamos o creemos, ¿cierto?, que es un niño que está muy ensimismado, que es un niño que no logra conectarse mucho con su entorno. Bueno, hay casos y casos, todos los niños dentro del espectro son distintos, pero desde ahí es importante trabajar la habilidad de esta adopción de la percepción de lo que sucede en los distintos contextos para poder también generar sus propias respuestas, ¿ya? Todo esto que estamos conversando de estas habilidades, cuando no las encontramos presentes en un niño dentro del espectro, es importante trabajarlas a edades tempranas o a la edad que sea, que se identifique, para que después el niño genere toda esta conducta o todo este autoconocimiento para poder regularse y modularse socialmente y tenga contactos satisfactorios dentro de distintos contextos. ¿Ya? Siguiente. Después tenemos las habilidades de relación interpersonal, que también favorecen todo lo que tiene que ver con este desarrollo social.
Y acá tenemos los componentes no verbales de la comunicación, ¿cierto? Que son los siguientes: las miradas, los gestos, las posturas, la distancia, el contacto físico. Hay niños, ¿cierto?, que tienen escaso contacto visual, escasa frecuencia del contacto visual. Y es un componente no verbal de comunicación y que hay que trabajarlo. Es importante, como cualquiera de los otros que vamos a mencionar, como la base dentro de la interacción social. Yo, por ejemplo, que estoy frente a ustedes en este computador y que estoy ahí viendo esta exposición, ¿cierto? Yo no podría no estar mirando hacia este horizonte. Yo no podría estar mirando hacia el lado, hacia atrás, ¿no? ¿Cierto? Estoy generando una comunicación social con ustedes, por lo tanto, mi mirada tiene que estar focalizada hacia adelante. Lo mismo pasa cuando dos agentes sociales o dos niños, ¿cierto?, se encuentran entre sí mismos, o la interacción entre un adulto y un niño. Ahí siempre lo que nosotros sugerimos es bajar a la mirada del niño, ¿cierto? El adulto en altura es desde los centímetros una distancia, ¿cierto?, importante. Entonces, ahí, para poder generar este componente no verbal, lo que se sugiere es bajar, ¿cierto?, al nivel, buscar la mirada al nivel de los ojos del niño para poder generar este componente no verbal que es tan primario dentro de la comunicación. Así también los gestos, así también la postura, todo este contacto físico, esta proxemia que uno tiene que tener. Por ejemplo, hay niños que tienen dificultad en esta área de la relación interpersonal, ¿cierto? Y se comunican o se aproximan mucho entre dos niños y no entienden esta distancia que hay que tener para comunicarse. Esos componentes son necesarios para poder desarrollar una habilidad social en distintos contextos también. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre lo que tiene que ver con estas habilidades pragmáticas. E insisto, esta charla está orientada, ¿cierto?, a poder incorporar esta información en niños que son verbales y niños que no son verbales, ¿ya? Como les decía al principio, tenemos o caemos, ¿cierto?, en pensar de que la comunicación verbal es la única comunicación o la de base para poder comunicarnos, valga la redundancia, socialmente. Eso no es así. Pero sin embargo, hay algunas habilidades pragmáticas, ¿cierto?, que son necesarias para poder vincularse con un otro. Por ejemplo, los saludos, el iniciar y mantener y finalizar una conversación, ¿cierto?, respetando los turnos, comprendiendo lo que el otro me está diciendo, hacer preguntas, pedir aclaraciones cuando no entiendo algo, la escucha activa también, ¿cierto? El área de fonoaudiología, los fonoaudiólogos trabajan muchísimo también esta área que tiene que ver con esta habilidad del generar este componente dentro de la interacción social. Y nosotros desde la terapia ocupacional también lo trabajamos, pero con un sentido más ocupacional, con un sentido que en el fondo, para poder vincularme ocupacionalmente con otra persona, tengo que tener estas características pragmáticas. Siguiente. El tercer componente tiene que ver con la resolución de conflictos, y acá tenemos tres componentes: el negociar, el pedir disculpas y la asertividad. Hay varios otros, pero estos son los primarios, que tienen que ver con cuando nos encontramos con un niño que le cuesta resolver conflictos, ¿cierto? Es un niño que se vincula con un otro, ¿cierto? Y que le cuesta tener estas tres características. El tema del negociar. Generalmente somos los adultos los que negociamos con los niños y le decimos, por ejemplo, mira, tienes que hacer, no sé, tienes que lavarte los dientes y luego yo te paso tal elemento. Y es una negociación. Yo le digo, tienes que hacer esto y yo te entrego este otro elemento. Los niños les cuesta un poco el tema de la negociación, porque siempre quieren todo de forma inmediata. Quiero ahora el juego, quiero ahora tal cosa. Les cuesta generar este momento, esta habilidad para resolver un conflicto.
La acción de pedir disculpas también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, que es concientizar con la empatía, con el entender de cuando tenemos una respuesta o una conducta disruptiva, ¿cierto? Y genera esto un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Ya es importante que niños de primera infancia y desde ahí hacia adelante logren concientizar de que cuando no se realiza una acción, ¿cierto? O se dificulta una acción y se genera una conducta disruptiva, también el pedir disculpas es una habilidad, ¿ya? Y la asertividad también tiene que ver con elegir opciones, qué es lo que mayor me conviene a mí. También los adultos somos muy soporte de los niños y siempre estamos dando varias opciones o varias soluciones y no dejamos que el niño logre incorporar esta habilidad de resolución de conflicto a través de la asertividad y tal vez, y también incorporando, digo, el ensayo y el error. Ya como que a veces queremos que el niño haga las acciones de forma inmediata y sin error, sin equivocarse. Ojalá la primera resulte, pero no es así. Es importante que los niños concienticen el ensayo y error como una habilidad asertiva para encontrar soluciones frente a distintos, por ejemplo, contextos sociales también. Siguiente. Entonces, ¿por qué decimos que es una habilidad el desarrollo social? Y aquí me gustaría a lo mejor que alguien lo escribiera en el chat o si existe la posibilidad rápidamente, Constanza, que alguien encendiera su micrófono y nos pudiera decir cortito, de forma muy cortita, o qué es lo que, por qué creemos que es una habilidad que debemos trabajar desde el área del autismo. Muy cortito, a ver si alguien quisiera participar desde el chat ahí o desde el micrófono abierto, por favor. Siquiera se puede activar el micrófono si alguien lo quiere hacer por voz. Perfecto. Me gustaría escuchar a alguien o que escribiera por ahí para poder conversar. Muy cortito, para seguir con la presentación. Yo ¿puedo hablar? Por supuesto, Daisy, cuéntenos. Yo creo que es una habilidad porque algo que se puede aprender, algo que se enseña. Por lo menos yo lo veo todos los martes con usted, mi hijo ha aprendido un montón. No es algo que viene adquirido, sino que es algo que sí le podemos enseñar a nuestro hijo. Perfecto. Por lo menos es mi punto de vista. Muchas gracias, Daisy. ¿Alguien más que quisiera comentarnos por qué decimos que esta es una habilidad, el desarrollo social? Janet dice en el chat, el integrarse a otros grupos de niños, poder interactuar con sus pares. Exacto. Bien, excelente. ¿Por ahí? Una habilidad porque hay que saberla trabajar y enseñar para llegar a insertar a eso o con más niños, con sus pares, a no tocar, a no abrazar, a mantener el espacio. Por eso es una habilidad, porque nosotros tenemos que educar para esa habilidad. Exacto, excelente. Súper bien. Creo que las respuestas que ustedes están ofreciéndonos responden a un poco lo que yo les quería compartir también, que tiene que ver porque decimos que el desarrollo social es una habilidad porque permite vincularnos con otra persona, elegir estrategias sociales para poder desenvolvernos. Ahí en la imagen podemos ver a 3 niños jugando. Yo puse esta imagen no de forma casual, sino que en el fondo asociada al juego y de cómo el juego también es una estrategia social para vincularnos con otros y es una habilidad porque es algo que se aprende. Y cuando se aprende, se puede extrapolar a distintos contextos. Entonces, cuando yo le enseño a un niño a generar conductas sociales, respuestas sociales, lo que estoy haciendo es que el niño aprende esta información, la transforma en una habilidad y después esa habilidad que generó aprendizaje la puede extrapolar a distintos contextos. Siguiente. ¿Cuáles son las características sociales de los niños autistas? Tenemos varias. Aquí vamos a mencionar, creo que hay 3 más para ponerlas todas al tiro, o 2 más, no sé, no lo recuerdo.
acá. Por ejemplo, sí, ahí estamos. La primera es la dificultad para tener en cuenta el punto de vista del otro durante los intercambios conversacionales. ¿Ya? Es tener en cuenta de que yo puedo pensar diferente a ti y está perfecto. ¿Ya? Desde ahí puede estar asociado un poquitito cuando tenemos a niños que son con intereses muy restringidos, ¿cierto? En donde el punto de vista o la acción de un otro genera un poco de controversia o de alteración de esta situación, y es una característica social de los niños dentro del espectro. Otra característica es la dificultad para comprender y valorar diferentes normas sociales y códigos de conducta. Por ejemplo, cuando estamos, voy a decir el ejemplo de que la otra vez me hicieron este ejemplo que me hizo mucho sentido. Había una familia en un contexto de un funeral. Alguien había partido, había fallecido, ¿cierto? Estaba en un contexto de una ceremonia y un pequeño adolescente estaba en este contexto revisando algo, se acordó de algo y le generó mucha risa, y una risa contagiosa, una risa que no estaba ajustada a este contexto. Entonces, por más que la mamá me decía, yo le decía, cállate, mira, estamos en esta ceremonia, no te tienes que reír, etcétera, el niño le dificultaba comprender o hacer esta asociación de que me debo reír, ¿cierto? Porque me acordé de algo chistoso, entonces tengo que mantener un contexto social, una norma social. En este contexto, ¿cierto? Que yo les estoy mencionando, nadie se está riendo, ¿cierto? No es un contexto chistoso. Por lo tanto, esta norma social, hay dificultad en la comprensión, y por lo tanto este código de conducta que yo, por ejemplo, me retiro del espacio, ¿cierto? Me calmo, me regulo y puedo volver a incorporarme, es algo esperado, pero generalmente es una dificultad que se puede llegar a presentar, ¿ya? La tendencia también a aplicar de manera rígida e inflexible normas previamente aprendidas. Eso también es una característica, pero que sucede cuando no se trabaja desde la base de la rigidez y la inflexibilidad. Cuando tenemos niños pequeños, adolescentes o adultos también, que son muy rígidos en sus conductas sociales, les genera un poco de incluso estrés aprender nuevas acciones sociales para poder desenvolverse. Entonces, a veces les cuesta desde el aprendizaje tomar nuevas normas incorporadas sociales, ¿ya? También está la característica de pobre comprensión de las intenciones ajenas, que era lo que hablábamos anteriormente con esta empatía o con este poder posicionarnos en esta comprensión de lo que el otro me está queriendo decir o expresar, ¿cierto? Y también está todo lo que tiene que ver con la dificultad para captar y comprender los componentes de comunicación no verbal. Por ejemplo, la expresión facial. Pasa muchísimo que a veces decimos, cuando el niño ejecuta alguna acción no acorde al contexto, y el papá, la mamá, profesional, etcétera, cuidador, le dice, mírame, estoy enojado. La característica propia del enojo es fruncir un poquito el ceño, los ojos se achican, ¿cierto? No se esboza la sonrisa, se va, tenemos una postura rígida, ¿cierto? Esa es una comunicación no verbal. Y los niños generan esta respuesta contraria, no logran comprender desde lo que se les está comunicando corpóreamente, ¿cierto? Verbalmente, y esta comunicación de la expresión facial. Es una dificultad que los niños presentan, pero que obviamente con entrenamiento se puede manejar de la mejor forma. Siguiente. Ahora nos vamos a ir ahondando un poquitito a todo lo que tiene que ver para el desarrollo de las habilidades de interacción social en casa, por ejemplo. Es importante que logremos extrapolar, ¿cierto? 3 tipos de déficit específicos que tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades sociales, y que es importante que nosotros vayamos comprendiendo y podamos identificar. Ahora, todos los que están presentes en esta charla, me gustaría que
fueran visualizando, ya si son profesionales, si son cuidadores, abuelos, mamás, papás, etcétera, que vayan visualizando sus propios contextos y vayan visualizando, ¿cierto?, si es que cuál de estas características están reflejadas en sus niños, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, antes de trabajar este desarrollo de la habilidad de la interacción social, tenemos que identificar estos 3 tipos de déficit que están presentes. El primero de ellos es referente a aquellas situaciones en donde el niño carece de conocimiento necesario para mostrar una determinada conducta social, es decir, el déficit de adquisición. El niño no presenta el conocimiento previo para poder desenvolverse. Por lo tanto, acá es cuando al niño hay que entrenar en relación a que adquiera esa habilidad social que no presenta, ¿ya? Y que una vez que adquiere este conocimiento, puede extrapolarlo a diferentes Amor, contextos. estoy trabajando, mamá, trabaja. ¿Ya? Este Mamá, es trabaja. el déficit de adquisición, es decir, cuando el niño no tiene el conocimiento necesario para mostrar una determinada conducta social. ¿Ya? Siguiente. El siguiente es el déficit de rendimiento, que se refiere en los casos en que el niño tiene la información y conoce la habilidad para utilizarla, pero falla a la hora de el requerimiento. Es decir, el niño tiene la información, tiene la habilidad, pero no sabe utilizarla en el momento adecuado. Por lo tanto, ahí también tenemos que identificar si es que es el déficit que está presente, porque desde ahí son las estrategias propias para poder trabajar esa habilidad, y que esta habilidad que está presente, poder extrapolarla a los diferentes contextos. ¿Ya? Y el último tiene que ver con el déficit de la fluidez. Y acá están presentes en aquellos niños que conocen su habilidad en particular, están motivados a utilizarla, pero fracasan en la forma de llevarla a cabo. Es decir, tienen la habilidad concreta que deben utilizar, pero cuando la ejecutan de manera errada, o se confunden, o hay momentos de estrés, y eso hace que el niño genere dificultad y fracaso al momento de llevarla a cabo. Estos 3 déficits son súper importantes que los identifiquemos, porque nos van a servir, ¿cierto?, para poder identificar los objetivos de trabajo cuando hacemos entrenamientos en habilidades sociales. Siguiente. Y ahora nos vamos a ir ahondando un poquitito al abordaje desde mi área, desde el área de terapia ocupacional. Les voy a mencionar técnicas de enseñanza en donde es importante que conozcamos estas estrategias, estas técnicas de enseñanza, porque son súper extrapolables a diferentes contextos. O sea, los terapeutas ocupamos estas técnicas, les sirven a los papás en el contexto del hogar, a los cuidadores, etcétera, y también les sirve muchísimo en el contexto escolar, ¿ya? El primero que vamos a ver, siguiente, es el modelado. Y el modelado es una estrategia que yo recomiendo muchísimo, que tiene 2 características fundamentales y que tiene que ver que se basa en el aprendizaje a través de la observación. Es decir, que necesitamos que un adulto, profesional, mamá, papá, etcétera, genere la acción que queremos que el niño incorpore. Y el componente también primario es exponer al niño a contextos sociales. Yo ahí puse una imagen de una mamá con un niño en un supermercado. Por ejemplo, cuando trabajamos modelado para manejo de dinero, voy a dar ese ejemplo, yo tengo que generar un modelado a través de, por ejemplo, el manejo con respecto a el valor del dinero, ¿cierto? Entonces, en la casa podemos hacer con la fruta, con el pedido que hicimos del supermercado,
Podemos hacer una mini verdurería en la casa y hacer esta exposición del niño en relación a cómo tiene que generar estas conductas en relación a esta habilidad social de, por ejemplo, compra o de manejo de dinero. Entonces yo le enseño al niño cómo tiene que hacer este aprendizaje social y después lo expongo al niño en contexto social y lo llevo al supermercado, por ejemplo, o lo llevo a la feria, o lo llevo al negocio, y le muestro cómo yo genero esta interacción. Yo llego a un negocio, llego a un supermercado, y no puedo tomar todo lo que yo quiero e irme, ¿cierto? Yo elijo la fruta, elijo los alimentos que necesito, los pongo en mi carro, doy una vuelta, etcétera. Después tengo que ir a hacer una fila, esperar mi turno, que también es una dificultad que a veces se presenta en algunos niños y algunas niñas. Tengo que esperar a llegar a este puesto, ¿cierto? Donde está la cajera, en donde tengo que saludarla, los productos pasan por la maquinita, ¿cierto? Después la cajera me mira y me da el valor total, yo saco mi dinero, tarjeta, efectivo, etcétera. Yo después echo mis cosas a la bolsa y luego me voy. Todas esas acciones todas esas acciones que yo hago, realizo, es, por decirlo de una forma, de exponer al niño a este contexto social. ¿Ya? Entonces el niño va observando a través de, o genera este aprendizaje a través de la observación. Y eso se llama modelado. Y se puede extrapolar también a otros ejemplos. Siguiente. El role-playing también es una excelente estrategia y que se puede ocupar en distintos contextos. En el colegio, en la casa, en el contexto terapéutico. Y el role-playing o la dramatización viene a aflorar todo lo que tiene que ver con esta autonomía del niño para enfrentarse a un contexto social y que tiene que ver con practicar la habilidad que se está enseñando en una situación similar. ¿Ya? Entonces, tanto el niño como el adulto pueden jugar un poco con estos roles o intercambiar papeles y generar estos ensayos. Entonces, vamos a continuar con el tema de la compra, ya como para poder asociar todas las técnicas a un ejemplo en común. Entonces, vuelvo a hacer este ejemplo en casa, en donde yo ahora voy a ser la cajera y tú vas a ser el comprador, después tú vas a ser la cajera, yo voy a ser el comprador, y así juego un poco con eso y ensayo y practico cómo tiene que ser esta interacción social. ¿Ya? El juego de role-playing se utiliza muchísimo como una estrategia que sirve para que el niño empiece a generar su sentido de autoeficacia en relación a sus propias habilidades sociales. Y es una estrategia que se utiliza muchísimo, ¿ya? Siguiente. El entrenamiento con pares en el colegio. Y ahí volvemos a poner una imagen de un niño vendiendo, que tiene que ver con este ejemplo que estamos extrapolando a todas las técnicas. El entrenamiento con pares es súper necesario, es vital, porque facilita la práctica en contextos naturales, en donde si estamos haciendo un entrenamiento de habilidades sociales de contacto visual, de interacción, de todos estos componentes que ya hemos hablado, el entrenamiento con pares siempre va a ser una buena forma de ver cómo el niño se comporta y además de el ensayo y el error. Es una práctica que facilita muchísimo de que el niño vaya generando, como les comentaba, este sentido de autoeficacia, de conocerse, de ensayar esta acción social para más adelante, una vez que ya la tenga incorporada y aprendida, extrapolarla a otros contextos. Siguiente. Los guiones de conducta o listados. Esta es una estrategia que utilizamos los terapeutas ocupacionales y que es una estrategia que facilita muchísimo, muchísimo, no solamente en niños
de primera infancia, sino que también en adolescentes y a veces también funciona muchísimo en adultos, ¿ya? Y que tiene que ver con hacer un listado más o menos estructurado de este comportamiento o del comportamiento deseado en un contexto determinado. Por ejemplo, les puse, acá cambié la imagen, porque les puse a niños, ¿cierto? Todos soplando la velita. Les pasa que en un contexto de cumpleaños hay un niño de cumpleaños, ¿cierto? Los otros niños son los invitados y resulta de que todos quieren soplar la velita. Todos quieren después abrir los regalos. Es parte, ¿cierto? Obviamente de la inocencia de los niños, pero también tiene que ver con un ajuste social. O sea, no es mi cumpleaños, yo no puedo soplar la velita, no puedo abrir los regalos, el regalo que yo llevo debo entregarlo y no me lo quedo, ¿cierto? Entonces, el guión de conducta o el listado de pasos también puede ser, tiene también traducción en relación a que yo reentreno al niño y hago este entrenamiento en relación a lo que debe hacer en un contexto, por ejemplo, de cumpleaños. Entonces yo me siento con el niño y lo puedo anotar, puedo poner imágenes también, puedo apoyarme con pictogramas, también puede ser, en donde yo le muestro al niño qué es lo que debe hacer, ¿cierto? De manera más o menos estructurada. O sea, ponemos el ejemplo del cumpleaños. Ya Sofía, tenemos un cumpleaños el día sábado, vamos a ir donde el cumpleaños de la compañerita, ¿cierto? Y recuerda que este es el regalo que vamos a entregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Y ahí esperamos la respuesta. El niño va a decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero también ahí tenemos que ir guiando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a salir de la casa, vamos a llegar al lugar. Lo primero que tú tienes que hacer es saludar a la cumpleañera. Lo segundo que tienes que hacer es entregarle tu regalo. Mira, este que tenemos acá es el regalo, se lo vas a entregar. Luego vas a poder estar ahí jugando un rato. Después va a ser el momento de la piñata, en donde va a estar la piñata y tú tienes que estar atenta con tu bolsita para recibir todos los dulces que alcances a tomar. Después de eso viene la torta. Recuerda que tú no estás de cumpleaños, por lo tanto tú no soplas las velas. Es la cumpleañera la que va a soplar. Tú tienes que cantar el cumpleaños feliz en este momento, aplaudir, cantar, etc. Luego de eso comemos la torta y después de eso jugamos un ratito más y nos venimos a la casa. Ese guión de conducta les genera y les favorece la anticipación, los anticipa dentro de esta estructura social que debe un niño cumplir dentro de esta expectativa, ¿cierto? Y es una estrategia que es súper significativa para los niños dentro del espectro. Siguiente. El juego como herramienta, como técnica de enseñanza, también es fundamental. Me gustaría también preguntar si es que rápidamente preguntar a los papás o cuidadores, los profesionales que están presentes. Nosotros somos súper buenos para jugar y la herramienta terapéutica del juego la ocupamos como base, ¿cierto? Sobre todo los terapeutas ocupacionales la ocupamos como base para poder vincularnos, para poder generar estrategias sociales, etc. Pero me gustaría saber también que reflexionáramos con respecto a el tiempo que destinamos para jugar con nuestros niños. ¿Cuánto tiempo yo destino para generar conductas o momentos, mejor dicho, de juego dentro de la cotidianidad? Porque el juego es una herramienta o es una estrategia para favorecer el desarrollo social. Un niño que está muy conectado con la tecnología, y aquí espero no ser tan categórica, yo tengo mi opinión al respecto de la tecnología. Les puedo comentar que dentro de los entrenamientos que yo hago, entrenamientos ocupacionales, yo ocupo, dentro de los papás con los que trabajo, yo ocupo la tecnología como reforzador, dentro como reforzador positivo.
Ya ocupamos la tecnología, pero en un contexto terapéutico, ¿cierto? Ahora sí lo asociamos a la cotidianidad con respecto al juego. No es lo mismo que un niño pase mucho tiempo, ¿cierto?, enfocado a la tecnología, ¿cierto?, que le genera endorfina y el niño se conecta, genera conductas más estereotipadas, más restringidas, ¿cierto?, a que nos sentemos en el suelo del living de la casa, ¿cierto?, a jugar, a interactuar, a respetar turnos, a respetar la opinión del otro, a generar mayor contacto visual, a generar esta distancia, todos estos componentes que ya hemos mencionado en la charla. Entonces, desde ahí la reflexión es cuánto tiempo destinamos para este momento, todos los días, los fines de semana. Yo entiendo y siempre también menciono que soy súper consciente de que la tecnología es una herramienta rápida, fácil acceso, ¿cierto? Y que tiene súper buena efectividad. Un niño, y está súper comprobado, no me pueden decir que no. Un niño que está con una conducta disruptiva y que se muestra este elemento tecnológico y rápidamente parece que fuera una inyección una inyección así como de mágica, y los niños cambian abruptamente porque es un elemento, ¿cierto?, que les genera mucha satisfacción. Y está bien, se puede utilizar también en distintos contextos, se puede negociar un poco con eso. Pero el juego más presencial o vincular genera y genera mucha endorfina también, la misma relacionada con este aparato. Lo que pasa es que tenemos que tener conciencia con respecto a eso y distribuir bien los tiempos. Yo sé que efectivamente, que era lo que les quería decir también, que pasa muchísimo que durante la semana la cotidianidad de nosotros los adultos va todo muy rápido, a veces en casa hay más de un hijo, ¿cierto? Los quehaceres, el trabajo, el teletrabajo y infinidad de cosas. Yo lo puedo entender, pero quiero decirles que está súper mega estudiado, comprobado, la literatura es súper clara y concreta de que el juego es una herramienta social, ¿cierto? Que a los niños les favorece muchísimo el desempeñarse en contextos sociales, ¿ya? Entonces, esa también va como, esta diapositiva también va para generar esta reflexión, ¿ya? Siguiente. ¿Se puede activar el micrófono por si acaso, si alguien quiere hablar? Ah, sí, perfecto, sí, obviamente que sí. Ah, yo quiero. Soy mamá de Filip. Señora Margarita. Hola. Yo con mi hija, que tiene ahora 13 años, nosotros jugábamos, prendíamos la televisión, le ponía música, cantábamos, bailábamos, veíamos mucho la Dora Exploradora, porque ella se pregunta y nosotros respondíamos. De primera ella me miraba como bicho raro, ¿cómo que le estoy respondiendo a la tele? Y yo lo seguía haciendo, aunque se veía tonto, yo lo seguía haciendo. Y después ella me empezó a imitar. Y donde íbamos, cantábamos, los movíamos, jugábamos. Pero con Filip me pasa todo lo contrario. Con Filip no puedo lograr esa conexión. Él me mira y chao, y se va. Entonces ahí uno también ve la diferencia de un hijo con el otro, porque no, yo intento jugar con él, a veces jugamos, corremos, cuando él se corre de un lado a otro, yo lo veo y empiezo a correr con él, y ahí se ríe todo, pero es un ratito corto, muy corto. Perfecto. Súper, muchas gracias por su experiencia. Yo creo que ahí es una súper buena experiencia que yo creo que pasa muchísimo. Y desde ahí lo que podríamos comentar con respecto a eso es de que es importante incorporar en el juego para que el niño se mantenga, ¿cierto?, por mayor tiempo, los intereses. Entonces, si nosotros identificamos
cuáles son los intereses, por ejemplo, de que por ejemplo, Philippe vea en el celular algún monito o algo que le llame mucho la atención y que con eso se vincule. A lo mejor voy a decir cualquier cosa. Dibujar esos monitos, pintarlos, hacer títeres, imprimirlos, pegarlos en la casa, generar algún juego con eso y hacer una instancia de juego con los intereses. Ustedes me pueden decir, pucha, pero los intereses de mi hijo son súper restringidos, son súper estereotipados, entonces cuesta un montón. Y es ahí donde también tenemos que promover la exploración de nuevos intereses, con materiales de fácil acceso, plasticina, arena, Play-Doh, un montón de elementos que puedan llamar la atención del niño para que generar esta nueva exploración, ¿cierto?, de nuevos intereses y a través de eso agarrarnos y generar momentos de juego, o también reconocer bien cuáles son los intereses en particular y eso extrapolarlo a lo más concreto. Yo creo que el sistema de pantallas, y no lo digo solo yo, el sistema de pantallas tiene este efecto como que captura un montón la atención de los niños y pareciera de que se desconectan de este contexto social. Entonces, si queremos que sea un niño que presente características del desarrollo social para poder vincularse con otros, tenemos que modelar esta utilización de estos aparatos electrónicos y generar estos momentos de juego que puede ser cortito también. 15 minutos todos los días, 10 minutitos todos los días, cantar una canción, poner música fuerte, bueno, ahí dependiendo, ¿cierto?, de las características sensoriales, saltar en una cama elástica, juego de las almohadas, de las cosquillas, con elementos de interés, autito, avión, muñecas, etc. Es importante reconocer todas esas características, digo, para poder vincularse desde lo social. ¿Ya? Hay dos mensajes en el chat relacionados con eso. Laura dice que para ella y su pequeño ha sido el juego una herramienta muy buena para nosotros, dice, para lograr los aprendizajes en Vicente. Y María Pía dice que con Renato ha sido una herramienta fundamental, tiene 3 años, juegan todos los días, un juego dirigido, lo turna más o menos unos 30 minutos, y han llegado a un punto en que ahora él está tan motivado que dice, juguemos todos. O sea, esas reflexiones que estamos escuchando, esa experiencia que están ustedes relatando, es súper significativa, porque el juego lo que genera en el niño es también el sentido de autoeficacia, el sentido de poder sentir de forma intrínseca a nivel central de el autoconocimiento de mis habilidades. Entonces, el juego tiene que estar incorporado en la cotidianidad. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces tenemos niños dentro del espectro que tienen conductas sensoriales, que tienen conductas, ¿cierto?, muy restrictivas, estereotipadas, entonces desde ahí es importante ir jugando e ir modelando para poder generar aprendizaje y este desarrollo social. Aquí estamos con las consideraciones importantes para favorecer todo lo que estamos diciendo en relación a este desarrollo social que es súper importante, que podemos trabajar en casa, que tenemos que trabajar en el colegio, que tenemos que trabajar con nuestro equipo terapéutico. Y dentro de las consideraciones importantes es tener claridad el grado de autismo que tiene mi hijo, que tiene mi estudiante, que tiene mi usuario, etc. Es importante, tenemos que tener claridad cuáles son el nivel de apoyo, porque los grados de autismo son 3. ¿Cierto? Y tienen que ver con el nivel de apoyo. El nivel 1 necesita un apoyo, ¿cierto?, como más de supervisión. El nivel 2 necesita un apoyo más importante para desempeñarse. Y el nivel 3 es un niño o una niña que requiere mucho apoyo y de un tercero. Entonces, para poder trabajar todo lo anterior que hemos visto, tenemos que tener claro esa característica primaria de nuestro niño. ¿Ya? También tenemos que tener claros los déficits sociales que presenta, los que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Vimos 3.
ver si es que el niño no tiene la habilidad social, no la tiene incorporada, no la conoce, si es que la conoce pero no sabe usarla, o si es que la tiene pero se equivoca. Es importante tener claro ese déficit social que estuviese presente. También tenemos que identificar las conductas sensoriales. ¿Y por qué? Las conductas sensoriales o el desempeño sensorial que puede tener un niño dentro del espectro genera un comportamiento que hay que trabajar de forma primaria. Cuando tenemos un niño que tiene hiperrespuestas a ciertos estímulos, ¿cierto? O hiporrespuesta en realidad, que anda buscando el estímulo, es súper importante también ahí hacer un trabajo previo desde el área sensorial, ¿ya? La terapia ocupacional, los terapeutas ocupacionales trabajamos el área sensorial de base para poder generar modulación, ¿cierto? Y que el niño, de la mano, esto va súper de la mano, cuando trabajamos el área sensorial, genera muchos cambios conductuales, por lo tanto es importante tener en consideración eso. También trabajar los intereses restringidos y estereotipados, como lo mencionaba anteriormente. Si tenemos un niño que es muy restringido, que es muy estereotipado, que tiene manierismo de manos, estereotipias, varias, es importante también trabajarlo desde ahí, porque eso genera aprendizaje y el aprendizaje va generando también nuevos comportamientos, ¿ya? Y acá viene la consideración importante. ¿Cuánto tiempo asigno? Ahí le falta un tilde al cuánto. ¿Cuánto tiempo asigno a jugar con mi hijo o con mi hija? Porque nosotros, los profesionales, los terapeutas ocupacionales, como base es el juego. Nosotros, además porque la entendemos como una ocupación primaria, esencial para el desarrollo ocupacional. El juego es lo base. Entonces, pero también es importante tener esta consideración. ¿Cuánto tiempo estoy destinando para jugar con mi hijo, con el niño, que, no sé, cuidadores que pueden haber acá, etcétera? Hermano, hermana. Es importante tener claro eso, por todo lo anterior que ya hemos conversado y que no quiero reiterar en la información. Siguiente. Y ahora, bueno, vamos a ir cerrando un poquitito el tema. Antes de la ronda de preguntas, me gustaría tal vez que encendieran su cámara, que pudiésemos interactuar un poquitito e ir cerrando ya el tema en relación a que el desarrollo social de los niños dentro del espectro es un área que hay que trabajar, que se trabaja de forma transversal, ¿ya? Las fonos trabajan el área, ¿cierto?, de la comunicación e interacción, ¿cierto?, a través de la expresión del lenguaje, ¿cierto? Es importante, se trabaja de forma transversal. Los psicólogos clínicos, ¿cierto?, el psicólogo conductual también trabaja el área social. Los terapeutas, nosotros de base también trabajamos con el área social, y es importante tenerlo en consideración dentro de nuestros planes de intervención y también generar las estrategias a las familias, porque nosotros, ¿cierto?, dentro de nuestro desarrollo de nuestro quehacer, vemos una vez a la semana, ¿cierto?, a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, 2 veces como máximo, ¿cierto?, en algunos contextos, pero los coterapeutas son los papás. Los papás, la familia, abuelito, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, son nuestros coterapeutas. Ellos tienen que estar involucrados en el proceso terapéutico del niño y sobre todo en esta área que es fundamental para el desarrollo ocupacional de los niñas y de las niñas dentro del espectro. Espero que haya quedado claro esta presentación, está hecha con mucho cariño para todos ustedes, esta presentación intenté que fuera lo más clara posible, así es que ahora me gustaría, Constanza, ¿cierto?, saber si es que hay preguntas, si es que alguien quiere encender su cámara, alguien quiere encender su micrófono tal vez, para poder conversar un poquitito sobre lo que hemos comentado en esta charla el día de hoy. Pueden ir levantando, hay una manito virtual los que están en computador, no sé si el celular nos da esa opción, pero sí el computador. Pueden activar su micrófono, como bien dijo la profesora, y Patricio nos ha dicho que tenemos ahí esa posibilidad. Aquí por aquí veo unas manitos. Ah, puros aplausos nos están mandando aquí. Sí, unos aplausitos.
¿Elizabeth quería decir algo? ¿O? Sí, Elizabeth, ya. Espérame, te voy a buscar aquí, Elizabeth. ¿Puedes activar el micrófono? Ahí está, súper. Es un poquito que te traer jugo a mi hijo. No te preocupes. Ya. Hola. Hola, Elizabeth. Mire, le quería hacer una consulta. Bueno, mi hijo está con terapeuta, pero de un tiempo a esta parte, bueno, yo he notado que él ha ido súper bien, pero él ahora, bueno, yo tengo 2 hijos con TEA. Uno es muy tranquilo y el otro es todo lo contrario. Un demonio tan magia. Pero las edades son diferentes. Uno tiene 8 años y el otro tiene 4 años. Uno habla de todo y el más chiquitito no habla. Pero lo que nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el más chiquitito, a pesar de que no habla, él nos invita a jugar. Pero si yo voy a jugar con él se aleja. Por ejemplo, a él le gustan todos los animalitos. Entonces juega con los animalitos y si uno se acerca y dice, ya juguemos, él no, él agarra su animalito y se va para allá. Pero si, por ejemplo, él a veces estoy en la mesa, él mismo me lleva de la mano, nos vamos a sentar en el suelo y jugamos. Pero es un rato, máximo son 5 minutos. Y después ya nada más. Ya después pasará como 1 hora y de nuevo hace lo mismo. De que invita a jugar, igual, 5 minutos, y de nada más. Y mi otro hijo le está copiando lo mismo. Como lo ve que nos invita a jugar, entonces él hace lo mismo. Eso tiene que ser bueno, creo yo. Por supuesto. La verdad es que desde ahí lo que yo le puedo comentar es que podrían generar instancias de juego paralelo. Tu hijo la tome de la mano y le invite a jugar y este momento sea muy breve, no importa, usted puede seguir de forma simultánea cerca de él, generando un juego simbólico, estos animalitos, pueden aparecer autos, ¿cierto? Y generar un juego paralelo a él y que él visualice. Y dentro de esa visualización generar la instancia de, por ejemplo, lanzarle un autito y seguir jugando. Lanzar otro autito y seguir jugando. Lanzar un animalito y seguir jugando. La idea es de generar esta conexión que por más que sea por breves minutos, sea de forma periódica y sea mantenida en el tiempo. Porque eso genera aprendizaje y eso genera en el fondo que con el tiempo el niño vaya incorporando a no solamente jugar de forma individual, sino que también de esta forma más social. Saray, ¿tenías una pregunta hace un rato? ¿O? Ya va a Colomba, espera un poquito, que Saray parece que... Ya vamos a pasar con Cecilia. Cecilia, hola Colomba. Hola, Coti. Bueno, primero agradecer a Gisela por su charla, muy buena, la felicito. Mira, te quería hacer una consulta. Lo que pasa es que mi hija es muy sociable, busca el juego, pero aparentemente quizás su interacción o su comunicación no es muy extendida o extensa, entonces por esa razón muchas veces los pares no son receptivos a la invitación del juego. Por más que ella sea sociable, tiene algunas herramientas como orales, por ejemplo, para invitar al juego, pero claro, es muy recurrente que pase que en la primera instancia de conocimiento juegan, pero a la segunda vez ya sencillamente no hay interés de parte del otro par en continuar el juego. Entonces, ante eso, la verdad es que no sé qué es lo que recomiendas tú. Ella obviamente tiene sus terapias, pero la verdad es que en la situación como real, entre pares, eso no se da. Y acá nosotros igual jugamos con ella, interactuamos con ella, tratando un poco de modelar, como tú decías, una situación de juego. Eso. Muchas gracias. Cecilia, mira, yo lo que recomiendo ahí, desde las características que tú me mencionas, es
identificar cuáles son las herramientas o las estrategias que ella utiliza para vincularse con el otro. A lo mejor estas normas sociales que ella presenta no están tan ajustadas para que el otro par se vincule con ella, y eso habría que trabajar. ¿Cuál es su forma de jugar? ¿Cómo ella invita o inicia, desarrolla y termina un juego? A lo mejor ahí hay algunas desconexiones en relación a ese continuum, que a lo mejor con el par no le genera tanta motivación a seguir desarrollando este vínculo social. Ahí lo que habría que hacer es analizar cómo es este tipo de juego, cómo es este desarrollo del juego, y potenciar esas habilidades o esas estrategias que pudiesen estar faltando, o las que ya tienen, explotarlas y favorecerlas mucho más. Pasa muchísimo que hay niños que son súper sociables, ¿cierto? Y que se vinculan con otros, saludan, hola, ¿cómo estás? Pero llegan hasta ahí nomás. En el desarrollo de esta conversación social o de este desarrollo de juego, es ahí donde fallan. Por lo tanto, el role-playing, por ejemplo, o los guiones de conducta, vienen a ser estrategias súper interesantes de trabajar para que el niño se anteponga a esta conducta o a estos contextos sociales y tenga más de una estrategia. A lo mejor las estrategias que está presentando ahora es una o dos, a lo mejor faltaría una tercera, una cuarta y una quinta, para que ella juegue un poco con esas estrategias y pueda vincularse de mejor forma con estos pares que andan por ahí dando vuelta o vinculándose en este contexto. Bueno, muchas gracias. Y también, o sea, como última pregunta, ¿tú me sugieres entonces igual también conversarlo con las terapeutas, mencionarles un poco eso, y para que ellos en el fondo guíen lo que tú dices? Claro que sí, y sería súper interesante ahí ver cuáles son estas estrategias, o si es que esta área está siendo intervenida desde los profesionales, porque efectivamente, como yo decía al principio de la charla, es un área que a veces se da como por sentada, como que a través de otros abordajes dentro del niño con TEA, como que estuviésemos trabajando el área social, pero no es así. El entrenamiento del desarrollo social es súper puntual, es súper estructurado, y se hace a través del tiempo, de forma súper sistemática para poder tener resultados. Entonces ahí habría que hacer esta evaluación completa de cómo se está abordando este desempeño social que estaría teniendo ahí Colombia. Ok, muchas gracias. Está muy bien, gracias. Álvaro dice, pero es Carolina, cuéntanos. Después viene Carolina Burgos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Súper. Sí. Ya, mire, mi duda puntual era lo siguiente. Mi hijo tiene 6 años y más que nada yo veo el juego ahora porque tiene una hermanita que tiene 3. Entonces al principio fue muy difícil porque él le pegaba mucho. Le pegaba muchísimo, y ahora en el juego se ha ido adaptando más, pero el tema está que cuando él inicia un juego, porque él tiene mucha intención, quiere jugar mucho con su hermana, pero al momento de iniciar un juego, por ejemplo, hay 2 caminos, o hay 2 puertas, y él le dice, ya, Connie, esta es la puerta de entrada y esta es la puerta de salida. Y la chica, como no entiende, sale por la puerta de entrada y entra por la puerta de salida, y eso genera un estrés gigantesco en Benja, y de repente la agarra y la empuja, ¡no! Esta es la puerta de entrada, tú tienes que entrar por aquí. Ahora igual íbamos saliendo y habían 2 caminos también, pues. Entonces me dice, pero mamá, ¿por qué la Connie no sigue mi camino? Y la empujó. Entonces, ¿de qué forma tratar de ir como viendo esto de la flexibilidad en los juegos? Porque de repente juegan con muchos niños, y los niños más chicos son desordenados y hay un caos, no hay ninguna estructura. Entonces, ahí es cuando Benja tiende como a pegarle a los niños y se pone agresivo. Primero, 2 cosas. La conducta agresiva que viene como de la mano de este estrés general, de no entender este contexto, es una respuesta social. En el fondo es una respuesta a no poder entender, ¿cierto?, dentro de esta rigidez de por qué no se está haciendo lo que yo creo que se debiese hacer. Entonces, esta conducta de generar este golpe al otro es una respuesta frente al estrés de no poder comprender qué es lo que está sucediendo en este contexto. Eso por una parte.
¿ya? Y que es algo muy común. Los niños tienden a generar estas conductas disruptivas de heteroagresión cuando golpeamos a otro, ¿cierto? Como respuesta frente a que no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, me estreso, no entiendo qué es lo que pasa y se genera esta conducta. Eso por una parte. Y por otra parte, para trabajar la flexibilidad, hay que trabajar la tolerancia a la frustración. Es frustrante para el niño con autismo el hecho de que los pares no realicen la acción que yo espero que se genere en un contacto social. Por lo tanto, ahí lo que se debe potenciar es, dentro de dentro de lo que hoy día pudimos visualizar, también está el desarrollo de la empatía o del comprender, el desarrollar en su hijo el que comprenda la intención social del otro. Y eso es un trabajo súper meticuloso que se tiene que hacer en relación a entrenamientos sociales para que él vaya manejando esta tolerancia a no poder comprender lo que el otro realiza en un contexto, por ejemplo, la hermana. Si él da dos alternativas y él está esperando que sea esta, ¿cierto? Y ella realiza la otra, ¡wow! No se entiende, hay una inflexibilidad. Entonces, generando ensayo con respecto a eso, los niños debiesen ir generando de a poco aprendizaje para poder comprender de que el otro ser social puede tomar otras alternativas dentro del juego y no se generen estas conductas tan disruptivas. Y eso, bueno, se tiene que ver con la terapeuta, se toma así como caso a caso, viendo todas las posibilidades, o de modo general, ¿cómo abordarlo? Porque es como un trabajo como bien, como a largo plazo. Sí, es un trabajo lento y a largo plazo, y ahí la idea es identificar con el terapeuta, con la terapeuta, ¿cierto? Identificar la mejor estrategia o la mejor técnica de trabajo para entrenamiento social, y que el niño vaya adquiriendo la comprensión del estado mental del otro, y que logre conectarse con eso, que logre flexibilizar a través del juego, ¿cierto? El poder comprender, ¿cierto? Que hay otras alternativas, o que el otro actor social puede tomar otras opciones dentro de este mismo juego. Es un trabajo que se realiza de forma individualizada, que hay que hacer un análisis del juego, hay que hacer un análisis del comportamiento social del niño, hay que trabajar estas conductas disruptivas que se generan, y hay que generar todo un modelamiento ahí de la conducta para que el niño incorpore este aprendizaje y se maneje la inflexibilidad frente al contexto social. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti también por consultar. Carolina Burgos, tu turno. Ya. Hola, muchas gracias por la charla. Mira, la duda que yo tengo no tiene que ver con el juego. Tú mencionaste entre medio ahí el tema de que siempre lo mencionan en todas las charlas de terapia, el tema de la anticipación. Y, no sé, por ejemplo, cuando hay que hacer alguna cosa, como anticipar, programar, estos mismos calendarios visuales, todo lo que ustedes como que promueven. A mí me pasa algo con mi hijo, que me ha costado mucho manejarlo, que cada vez que yo lo anticipo, empieza el enojo desde que está siendo anticipado. Por ejemplo, tiene que ir al colegio, él sabe que tiene clase a la 1 de la tarde, por ejemplo, y a las 2:30 tenemos que salir, y en el momento de empezar la anticipación, viene el desajuste, y el desajuste dura hasta el momento que salimos, no sé, hasta un cuarto para la 1, por ejemplo. Y eso, al final yo lo que he optado es no anticiparlo, que sea como no anticiparlo, porque en realidad al final es generar un estrés para todos. Pero la duda mía es si existe alguna otra forma, porque por ejemplo tampoco es bueno como empezar como, entre comillas, como a imponer un poco las cosas. Él lo tiene ya asumido, sabe que si almuerza después viene la rutina, viene lo que viene después, pero ¿qué es lo recomendable? Por ejemplo, no se quiere sentar a almorzar porque sabe que después de comer termina y va a clase. Y todo para atrás, no quiere lavarse los dientes porque después viene y al final es como una seguidilla de cosas. Y me cuesta manejar un poco eso, y como mencionaste la anticipación, eso quería consultar. Perfecto, entiendo clarísima la pregunta que nos estás haciendo, Carolina, y desde ahí es súper interesante que todas las opciones o las estrategias que uno da, hay que ser súper claro en que hay que poder identificar primero las características de los niños de forma individual,
porque hay niños que funcionan súper bien con el sistema de calendario, con el sistema de anticipación visual, ¿ya? Y efectivamente hay otros niños que les genera mayor ansiedad, estrés y, por consecuencia, conductas disruptivas. Ahí lo que hay que hacer es un manejo conductual. Y por lo tanto hay que utilizar estrategias conductuales a través de, por ejemplo, sistema de reforzador. Eso genera muchísimo en los niños aprendizaje. Y por ejemplo, si después de comer se tiene que lavar los dientes y es una acción que le dificulta mucho, uno puede negociar. Entonces yo no le muestro ningún sistema anticipatorio, sino solamente le verbalizo. Mira, después de comida nos vamos a lavar los dientes. Entonces, si te lavas los dientes, negocio, después puedes tener este reforzador. Y eso genera a la larga que el niño vaya incorporando de que es un momento no complejo, es un momento que después yo voy a tener un sistema de satisfacción y a la larga cuando genera el aprendizaje, el niño después incorpora solo que después de comer es el lavado de dientes. Y asimismo toda la rutina que viene después. Es una estrategia que me viene ahora a la mente y que funciona muchísimo, porque efectivamente el sistema de anticipación es para los niños que son también con una característica muy rígida dentro del espectro y que necesitan saberlo todo, y que los factores sorpresas a veces les gatillan conductas muy disruptivas. Entonces a esos niños yo les pongo un calendario de anticipación y les digo, mira, nos levantamos, nos duchamos, desayuno, tareas y no sé, después vamos a salir. Y yo les muestro para anticiparlo y que genere menores niveles de ansiedad. Pero hay otros que a lo mejor puede ser su caso, de que esta anticipación, todo lo contrario, a lo mejor esas acciones no son acciones que le generen satisfacción. Entonces, al yo anticiparle, eso me genera estrés, me genera conducta disruptiva, ¿y cómo lo hago? Y una estrategia es la negociación. Las negociaciones pueden ser a través de elementos que son significativos para el niño, que se pueden ir cambiando a través del tiempo, que uno va negociando con él, y que después, cuando genera el aprendizaje, ya no son necesarios estos reforzadores. Ya, vale, gracias. Está clarito, gracias. Me llegó igual la respuesta, así que la vamos a compartir, Carolina. me pasa también que al mío también le pasa que si le muestro la anticipación, viene una actividad que no le gusta, se nos echa a perder todo el día, a todos, en la casa. Así que sí, se agradece el dato. Y por aquí, si hay alguna pregunta, después activan el micrófono, voy a leer 2 mensajitos que hay por el chat. Laura dice que ella ha estado implementando con su hijo esto de hacer las compras, lo han tratado de ir incorporando, ¿cierto?, en sus salidas familiares, para que él entienda qué pueden hacer y qué no se puede hacer. ¿Ya? Y a veces le ha resultado y otras veces no tanto, pero ellos tienen muy presente que la perseverancia es la clave de todo, que es un trabajo lento, perseverante, pero que van a poder lograr hartas cosas. Y Janet dice ahí, muchas gracias por la charla, muy interesante todo lo expuesto. Quería felicitarnos por la instancia, se agradece aquello en nombre de nuestra expositora y de la fundación. Y ahí nos pregunta si va a estar a la mano la grabación de la charla. Sí, la vamos a subir en algún momento a la página de la fundación, que es www.potencialmente.cl. Está escrita en el chat por si la necesitan. ¿Ya? ¿Alguien había levantado la manito? La Pame. ¿Pame? Así está. Bueno, gracias Gisela, como siempre, eres una magíster en todo. Todas nuestras dudas siempre estás ahí. Se agradece. Y yo tengo una duda, pero no sé si, ¿cuál es la palabra? Negociación o chantaje. Puede ser. Lo que pasa es que yo uso mucho el chantaje, te juro. Yo, negociación, así como lo haces o no hay esto, porque el Vicente sabe, y tú sabes que el Vicente sabe. Entonces, como es pillo, yo soy más pilla, pues. Entonces, él sabe si, no sé, pues no se porta bien, no hay piscina. Claro. O no hay chocolate, entonces siempre buscando algo que él tenga, no sé, pues el orden, el gracias, el por favor, el tema de los espacios, de que el amigo me cuesta mucho, los ombligos, parezco hija loca con las niñas con peto, ahora viene el verano, en mi sufrimiento, que eso no está bien, porque no se debe hacer, porque ese espacio es de ella,
Y me cuesta ese tema porque en la playa de verdad que parezco loca, como a 7 cabras corriendo porque las cabras se les ve el ombligo y él, claro, pues toca, ahora porque es chiquitito no está tan mal visto algo, imagínate a los 21 años, me lo van a demandar al cabro por acoso. Ahí esa conducta debiese estar erradicada, no debiese ya estar presente. Es que a ver, es conductual. Sí. Porque no es de tocar porque es sensorial, es una conducta que él tiene hace, yo creo, 3 años que ama los ombligos. Claro. Entonces, cuando hay alguien con un peto, yo transpiro, te juro, y empiezo así, hijo, no te voy a comprar eso si tú lo haces, y de repente como que logra controlarse, pero le cuesta a mi compadre, entonces yo creo que un tema conductual, por favor, Gisela, tenemos que trabajar esto. Sí. Si no me van a demandar. Ahí, del fondo, es súper interesante lo que usted nos plantea para todos, porque el concepto que debemos utilizar es el de la negociación. Sí, es el que tenemos que utilizar en este contexto, ¿ya? Y es importante, por ejemplo, identificar que Vicente toque el ombligo de otra persona pudiese estar asociado a un interés restringido, que esa parte del cuerpo le llama la atención, le gusta, y por lo tanto, al ver a una niña, por ejemplo, en la playa con su ombligo, la botita al aire, obviamente le llama la atención y va a esta acción de tocar, cosquillitas, etc. Entonces, ahí sería súper importante generar un guión de conducta. ¿Qué es lo que hacemos y lo que no hacemos en un contexto de playa? Entonces, se genera toda esta verbalización, este escrito o esto visual, ¿cierto? De todas las acciones que podemos hacer en la playa y al lado las que no podemos hacer. Las que no podemos hacer. Y para partir podemos negociar. Entonces yo le digo a Vicente, mira Vicente, vamos a ir a la playa el día domingo y vamos a poder comer helado, jugar con la arena, hacer castillos, le puedo mostrar con las imágenes o verbalizar, jugar, meter las patitas al agua, ¿cierto? Y comer, etcétera, todo lo que podemos hacer, y paralelo a eso le digo lo que no podemos hacer y imprimimos una foto de una niña con... Si tengo un pictograma hecho con un ombligo y un aro al lado y todo. Entonces, para empezar con este entrenamiento, luego yo negocio, entonces le hago este guión de conducta y como le digo que eso no es algo que debe hacer, para no generar esta tensión de esta acción de, que lo quiere hacer, yo negocio con él y le digo, mira, después de cuando lleguemos a casa, yo te voy a dejar, por ejemplo, jugar con tus duendes mágicos en, no sé, 1 hora. Ahí busco, pero hay negociación. Negociación. Yo negocio con él, mira, esto es algo que no puedes hacer, no está permitido, X, ¿cierto? Pero cuando yo llego a la casa, mira lo que vamos a poder hacer. Mira, vas a poder tener tus duendes mágicos y vas a poder jugar con él. Vamos a llegar tarde a la casa, pero igual te voy a dejar jugar con los duendes mágicos. Y los vas a poder hacer, porque no vas a hacer esto. Y eso es una reeducación conductual y social acorde a un guión de conducta, por ejemplo, que podría ser una buena estrategia para él. Gracias. Gracias. Para los que están aún presentes en el chat, hay un link de una encuesta de satisfacción ya para ver qué les pareció la charla, si hay alguna sugerencia, así que los invito, ojalá que después, antes de retirarse, por favor, ingresen al link para que la puedan completar. Jessica me parece que tenía una pregunta. Ay, no. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí María Pía nos da las gracias por la charla. Ahí sí, 569990 dice. Hola, buenas tardes. Mucho Sé que gusto. yo soy nuevita en esto, mi primera charla. Víctor fue diagnosticado recién en octubre, ahora de este año. Yo había tenido muchos problemas con él, busqué por muchos lados, lo llevé a neurólogo, no le encontraba nada hasta que me diagnosticaron autismo, pero gracias a Dios grado 1. Un poco tratable, igual el problema con Víctor es porque es agresivo más verbalmente, porque ya esa etapa de los golpes, de todo eso ya como que lo pasó. A lo mejor como nosotros no sabíamos que él tenía eso, tratamos de que él socializara, logró hartas cosas, porque nosotros no sabíamos que él tenía ese problema, pero siempre tuvimos esa dificultad que no lo podíamos entender.
gracias a Dios que ahora ya lo entendimos, pero igual es muy agresivo verbalmente. Todavía no lo ha visto una terapeuta ocupacional, ni el psicólogo lo va recién ahora el primero, pero yo me incorporaron a un grupo de WhatsApp y me gustó, entonces me uní a la charla y quiero solo agradecer porque hay mamitas como yo que estamos en el aire. Oh, parece que se le pegó la conexión, justo Yo no ahora. entendía mucho de esto y con esto ya no, como se lo merece. Sí, entonces a tratarlo a él como se lo merece en realidad, porque yo no entendía lo que a él le pasaba, mi marido tampoco, entonces estábamos como en el aire. Entonces solo agradecer y presentarme que es mi primera charla y ojalá seguir en esto con él hasta el final. Yes. Eso es, eso es. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir tu experiencia. Sí, muchas gracias. Te entendemos muy bien porque a todos nos pasó que nos dieron el diagnóstico, estábamos con una nebulosa y te felicito porque tienes las ganas, ¿cierto?, de ir aprendiendo, así que bienvenida, sigue en nuestras redes sociales y vas a encontrar siempre algún dato, algún tip que te pueda ayudar o alguna nueva charla que se pueda venir más adelante. Nos mandan las gracias en el chat también, por aquí. Ahí dice Marianela, ¿cierto? Muchas gracias, muy buena la charla, les sirvió muchísimo, nos alegramos un montón que haya sido así. Dice aquí que van a tratar de seguir estos consejos. Hay una mamá que dice que a veces les sirve la negociación y otras veces no. Ahí puede ser que a lo mejor lo que se usó para negociar tal vez no haya sido lo más adecuado, tal vez. O dependerá de otros factores igual, profe. Lo que pasa es que la negociación es una estrategia que hay que ejecutarla de manera súper mantenida en el tiempo, y es una negociación que, por ejemplo, si yo negocio voy a decir cualquier cosa, con pasarle 5 minutos mi teléfono, es una acción que yo debo cumplir. Cuando la negociación no funciona, es cuando yo le digo, lávate los dientes y te paso mi teléfono, y resulta de que estoy, no sé, recibiendo algo en mi teléfono y no puedo hacer inmediatamente, luego de esta acción requerida, la entrega del teléfono, y eso genera en el niño aprendizaje. Y digo, wow, me están prometiendo algo y que yo no lo obtengo, porque no es lo mismo que yo se lo entregue 10 minutos después. La acción tiene que ser inmediatamente. Esa es la idea del reforzador positivo y también de esta negociación. Tiene que ser algo que se mantiene en el tiempo y que tiene que ser inmediata. Por eso a veces no funciona. Gracias, atenta ahí, hay quien había comentado eso para que vaya puliendo la técnica, ¿ya? No, Bárbara, nos encantaría hacer más, a veces el tiempo nos tiene ahí un poquito amarrados, yo diría, o nos obstaculiza, pero lo estamos intentando. Pero como fundación hicimos varias charlas también en el 2020, la pueden encontrar en la página web www.potencialmente.cl. Hay varias grabadas, otras no, pero hay harto material ahí para los que necesiten ahí la mamita nueva. Busquen la página porque pueden encontrar varias, ¿ya? Sale la fotito de la charla, usted la pincha y va a salir después, la va a llevar a la grabación. Gracias a todos por participar, especialmente a Gisela por su buena voluntad siempre de poder ayudarnos como fundación. Muy agradecidos nuevamente, sobre todo con este tema que para muchos, ¿cierto? Está muy en boga y estamos ahí justo con el tema de esto al salir de la pandemia, ¿cierto? Empezar como para algunos casi de cero con las habilidades sociales en algunos casos. Como que retrocedimos un poco con esto de la pandemia, así que se agradece un montón. Recuerden, antes de salir, como dice Patricio, ahí en el chat, contestar la encuesta de satisfacción, porque nosotros se la hacemos llegar a nuestra expositora, y esa retribución, ¿cierto? Es muy grata cuando uno hace una charla. Muchas gracias. Gisela, si quieres decir algo. Gracias a todos los asistentes por sus preguntas, por participar, por ahí intervenir dentro de la presentación. Eso es algo que a mí me genera mucha satisfacción también, y obviamente vamos a seguir en este contexto de poder generar estas instancias, ¿cierto? Que pueden ayudar de alguna u otra forma a orientar a tanto a los papás,
cuidadores, profesionales también, así que muy feliz de ser parte de este proyecto. Muchas gracias, que tengan una buena semana y a practicar ahora lo aprendido en la charla de hoy. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao, muchas gracias. Gracias, tía Gisela. Chao. Como toda la charla, Chao, que tratando de estén muy decirle bien. Chao, muchas Tía gracias. Giselle. Chao. 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 Chao, que estén muy bien. Chao. ¡Urura!